Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. He visto algunos análisis en los medios sobre cómo pudiera presentarse el cuadro político electoral para el año 2024. ¿Quién pudiera ganar esas elecciones? Y si el presidente Luis Abinader tiene realmente la posibilidad de lograr la reelección. ¿Qué pudiera pasar? Quiero hacer algunas reflexiones con miras a responder estas interrogantes. Lo primero que a mí me parece es que cualquier análisis sobre este tema tiene que incluir obligatoriamente el desenvolvimiento de la economía de la República Dominicana. ¿Cómo evolucionará la economía de aquí al 24? Ese es un factor clave, porque de ahí depende el posicionamiento del partido de gobierno. Esos aspectos no los reflejan las encuestas. Sí te lo dicen los estudios sobre la evolución de la economía mundial y de la economía local, que están estrechamente entrelazadas. Todos los estudios dicen que el año 2023 y muy probablemente también el 2024 serán años difíciles para la economía mundial. Y República Dominicana, que como dije, está vinculada a esa economía mundial, también tendrá grandes retos por delante. El factor aquí fundamental a tomar en consideración, sobre todo en el caso del gobierno, es cómo todo esto impactará a la clase media. Es uno de los factores, porque clase media fue decisiva en el triunfo del PRM. La clase media que le dio soporte a los gobiernos del PLD fue su base de sustentación, la que le permitió ascender y la que al mismo tiempo sacó del poder al PLD fue precisamente la clase media. Anda por ahí circulando un video en el que se afirma que la clase media es muy volátil. Desde que la situación del país toca su bolsillo, ahí mismo entonces se produce una reacción. Y eso ocurre en todos los países. Nosotros lo vimos aquí, reitero, con el caso del PLD. La clase media le retiró su respaldo porque llegó a la conclusión de que el PLD necesitaba unas vacaciones, necesitaba ser extrañado del poder por distintos temas, la cuestión del fracaso de las elecciones, de las elecciones municipales, que la oposición capitalizó políticamente, el tema de la corrupción, entre otros asuntos importantes. Y ahí vimos algunas manifestaciones claras de cómo la clase media le retiró su respaldo al PLD y cómo lo ganó la opción representada por el PRM. En ese momento también con el apoyo de otras fuerzas políticas, incluyendo la recién creada entonces Fuerza del Pueblo. Por la misma razón por la que la clase media apoyó al PRM, por esa misma razón se le puede retirar su respaldo. Digo que lo vimos aquí en República Dominicana y lo vimos en el caso de Brasil. La clase media brasileña engordó, se fortaleció como consecuencia de las políticas sociales del Partido de los Trabajadores en el gobierno de Lula y en el gobierno de Dilma Rousseff. Más de 30 millones de brasileños salieron de la pobreza y pasaron a engrosar los sectores medios de la sociedad.
las capas medias. Pero desde que comenzaron a subir los precios del transporte, los precios de algunos alimentos, entonces esa clase media se fue replegando hasta que terminó de retirarle totalmente el respaldo al Partido de los Trabajadores. Y esa es prácticamente una ley. Así es como reaccionan los grupos medios, independientemente de si su posicionamiento se debió o no a las políticas de un determinado gobierno. La clase media no es fiel a ningún gobierno. Mantiene una posición siempre y cuando su estatus no se vea en peligro. Cuando eso comienza entonces a cambiar, su posición política también se modifica. Entonces ese es un factor importante a tomar en consideración. ¿Ganaría Luis Abinader en una primera vuelta? Ese es otro aspecto que es necesario tomar en cuenta. Las encuestas dicen que eso es difícil. Si las elecciones fueran hoy, habría una segunda vuelta. Y eso probablemente no cambiará. ¿Por qué no va a cambiar? Porque sencillamente la situación del país, en vez de mejorar, puede empeorar más. Ahora mismo hay unos niveles de inflación que están castigando severamente a la población. Cuando eso ocurre, entonces hay un malestar que se expresa en términos políticos. Más adelante vamos a ver cuáles son las perspectivas desde el punto de vista de la estabilidad social, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo. Pero esa es la realidad. Habría una segunda vuelta. Luego, si hay una segunda vuelta, ¿qué puede pasar en República Dominicana? Bueno, ahí tenemos distintos escenarios. Si clasifica la fuerza del pueblo para una segunda vuelta, ¿qué ocurriría con el que quedó en tercer lugar? Que pudiera entonces ser el factor decisivo. ¿Qué ocurriría en ese caso? Yo digo que si eso ocurriera, automáticamente Fuerza del Pueblo tendría garantizado el éxito electoral. ¿Por qué? Porque el Partido de la Liberación Dominicana votaría masivamente a favor de Leonel Fernández. Por una cuestión que yo creo que es sencilla. Una de las prioridades del PLDismo es salir del PRM. Y he dicho en otras oportunidades que en un escenario como ese, hasta el propio Danilo Medina, que ha tenido sus contradicciones, yo digo que contradicciones personales con Leonel Fernández, votaría por este en una segunda vuelta. Ahora, ¿qué ocurriría si quien clasifica es el Partido de la Liberación Dominicana? A mí me parece que en un escenario como ese, contrario a los que algunos vaticinan de que por una cuestión personal, de rivalidad personal, nueva vez Leonel Fernández optaría por cerrarle el paso al PLD, como lo hizo en las elecciones pasadas, que contribuyó a su derrota, favoreciendo al PRM, probablemente eso no se repita. ¿Por qué no pudiera no repetirse? Sencillamente porque si por una segunda vez la Fuerza del Pueblo facilita el triunfo de Luis Abinader, quedaría liquidada como organización opositora, porque perdería toda credibilidad, su discurso se vería debilitado y entonces el PLD quedaría, además de haber ganado una segunda posición,
en términos de resultados electorales, quedaría legitimado como la oposición al gobierno de Luis Abinader, ahora ya reelecto en el poder. Y ahí entonces pudiera iniciarse un periodo de declive de fuerza del pueblo. Entonces, ese escenario me parece a mí que no sería conveniente para el partido Fuerza del Pueblo. Porque, ¿qué ocurriría en caso de un nuevo triunfo de Luis Abinader en el poder? Muy probablemente Luis Abinader entonces habría logrado superar el mayor escollo al frente del gobierno. Porque no creo que la crisis que está viviendo actualmente República Dominicana, que está viviendo el mundo, se presente de la misma forma en las siguientes elecciones. El PRM tendría, por tanto, el camino político despejado para continuar por un buen tiempo en el poder. Porque además de eso, hay alianzas que se definen cuando se producen este tipo de situaciones de resultados electorales. Tome usted en cuenta, además, de que en la competencia con el PLD por el liderazgo de la oposición, Fuerza del Pueblo ha tenido que endurecer su discurso como una forma de separarse claramente del gobierno de Luis Abinader, al que ayudó a subir, a llegar al poder, y al mismo tiempo por, como decía, hacerse con el liderazgo de la oposición. Y esas críticas que han venido subiendo de tono, lo que se puede esperar es que sigan subiendo. Luego sería incongruente con ese discurso usted llevar a cabo un pacto con el gobierno y el partido de gobierno. Eso a mí me parece que también afectaría sensiblemente el posicionamiento de la Fuerza del Pueblo. Por tanto, lo más natural sería un pacto con la oposición, a pesar de las diferencias entre PLD y Fuerza del Pueblo. Porque hay un interés común. El interés común sería lograr sacar del poder al partido Fuerza del Pueblo, con el que tiene menos afinidad política, porque esa es la realidad. Además, PRM en el ejercicio del poder, su interés ha sido borrar la memoria histórica, la impronta de los gobiernos del PLD, incluyendo la del propio doctor Leonel Fernández. Y entonces yo creo que ahí pues estarían las bases para un entendimiento entre estas dos corrientes políticas. Aunque es difícil, muy difícil que eso se pueda producir de una manera explícita. Pero sí pudiera ser una alianza implícita si Fuerza del Pueblo decidiera dejar a su militancia libre para ejercer el sufragio en una segunda vuelta. Y en una segunda vuelta, por una cuestión de afinidad, creo que la militancia de las dos fuerzas políticas convergerían hacia un mismo punto. Aunque a nivel de algunos puestos dirigenciales dentro de las dos formaciones políticas se siente un distanciamiento. Hay contradicciones que no serían muy fáciles de subsanar, pero en términos políticos creo que así estarían planteadas las cosas para, en ese escenario de segunda vuelta con un PLD en segunda posición.
Una pausa, en breve volvemos.